damos la bienvenida en este jueves. El día de ayer estuvimos con Humberto Garcés hablando sobre un tema muy interesante que de alguna manera nos llega a las fibras espirituales de todos nosotros. Y logramos darnos cuenta que muchas veces todo lo que decimos que se transforma en acciones. Y el tema era el poder de la palabra y cómo nosotros podemos construir con nuestro decir, con nuestro bendecir hacia las personas, o cómo nosotros podemos destruir a través de nuestras palabras. Entonces eso fue, Tati, te cuento lo que tratamos el día de ayer con Humberto, que nos acompaña todos los días miércoles a esta misma hora. Y ahora vamos a ver un tema. Les contamos que nuestro invitado de los días jueves, Aníbal Pérez, que es la persona especialista en lo que es salud y enfermedad, en esta tarde no nos acompaña porque él tiene algunas situaciones que cerrar en Venezuela, sobre todo en sus formaciones de consteladores familiares. Se encuentra en este momento tomando exámenes. Así es que nosotros vamos a hablar del tema de salud familiar con una visión sistémica y desde las constelaciones familiares. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar un recorrido de la visión de la salud y enfermedad desde el modelo sistémico. Vamos a mirar posibles causas de este desequilibrio dentro de los sistemas familiares. Vamos a ver cuáles son los órdenes de la salud para nosotros volver al equilibrio, y vamos a ver qué hacer en estos casos. Y además tenemos un estudio de casos, y aquí queremos invitarles a todos y a todas que si tienen un caso y quieren que nosotros lo analicemos sistémicamente desde un punto de vista bio, psico, sociocultural y espiritual, pues pueden escribirnos en nuestro Facebook, pueden poner cuál es su situación o su caso dentro de lo que es salud en estos espacios, o también en otros espacios como el día martes, que tenemos a Guillermo Rodríguez, que nos acompaña en los días martes en constelaciones familiares, para que ustedes desde fuera puedan mirar qué es el posible desequilibrio dentro del sistema para tomar medidas de acción, porque lo sistémico tiene que ver con el sentir, el actuar y sobre todo el sanar. Así es que les invitamos a que nos pongan su caso en el chat y vamos a empezar, Tati. Cuéntame, ¿cómo estás? Y bienvenida. Gracias, mi Marga, bienvenida. Me siento bienvenida, esa es la palabra. Me siento bienvenida, me siento contenta de estar otra vez en estos espacios. He estado un poco fuera y por eso no he podido estar presente. Sin embargo, estoy muy contenta de volver a este espacio de las 4 de la tarde a ver estas cosas tan importantes. Te escuchaba y decíamos, bueno, vamos a hacer estudio de casos de diferentes tipos, así que les vamos a dejar también el correo, nuestro correo, para que nos puedan escribir alguna situación que estén atravesando. Hay veces que preferimos mantenernos, no queremos ir a una terapia o no podemos hacerlo, qué sé yo, pero cuando nosotros compartimos lo que nos está pasando y esto es visto desde afuera y además sirve para que otras personas también puedan irse nutriendo de todo lo que sucede, pues estamos haciendo un servicio y estamos dando y recibiendo, que es para sostener el equilibrio. Así que se animen a ver si son temas familiares, temas de pareja, con los hijos y por supuesto estos temas de salud, a ver cuál es la situación, cuál es la lectura sistémica, qué es lo que está sucediendo, por qué se repiten patrones, cuál es la razón para que yo esté actuando de esta forma. Entonces eso yo creo que nos va a ir ayudando y la idea es ir construyendo este espacio con ustedes. Así que mi Marga, bueno, para no hablar más, vámonos al grano. Así que vamos al grano. Bueno, les vamos a compartir algo y mientras les vamos compartiendo, vamos comentando con Tati sobre este tema tan interesante que es la salud y la enfermedad.
y es la salud y la enfermedad desde la visión sistémica y las constelaciones familiares. Es un tema muy bonito, interesante, que ustedes pueden ir analizando con su propio caso. Esa es la ventaja de la forma como lo vamos a manifestar el día de ahora. Y yo quiero ver una situación, ¿cuál era el paradigma de la enfermedad durante el transcurso de todo el tiempo? Es cómo vemos la enfermedad, cuál es el paradigma histórico de la enfermedad. Y no sé si es que puedan ver aquí ustedes, aquí una guadaña, una cruz, y es la muerte. Cada vez que nombramos la palabra enfermedad, viene un fantasma. Y un fantasma que nos genera temor, que nos genera miedo, que nos aleja o excluimos a la enfermedad de nuestras vidas. ¿Y cómo así es que excluimos a la enfermedad de nuestras vidas? ¿Ya? Porque realmente la enfermedad muchas veces lo que nos trae es dolor, nos trae miedo, nos trae culpa, nos trae muchas situaciones que nos generan emociones. Y nos generan emociones. De hecho, mi Marga, por ejemplo, si es que ahora que estamos atravesando toda esta situación de miedo frente a lo que es la enfermedad, eh, pues eso es lo que ha detenido al mundo. Si nos damos cuenta, el temor a enfermarnos es lo que ha detenido en este momento al mundo. Entonces, es todo lo que conlleva cuando nosotros pensamos en que nuestra salud se va a ver afectada, nos empieza a generar todas unas emociones frente a esto. Bueno, y anteriormente como paradigma decían que la enfermedad es efecto del pecado. Y el pecado era considerado como salirse de una línea de acción, de lo que se esperaba de los seres humanos, lo que no es debido, o sea, de un desequilibrio era considerado esta situación. Era una cadena, porque muchas veces las enfermedades se pasaban de generación en generación. Y si les invito a pensar, por ejemplo, una de las causas más frecuentes de muerte de mujeres en el mundo es el cáncer de seno, el cáncer de útero. Entonces, ¿cuántas mujeres vienen trayendo esto? Y tenemos el temor de decir, sí, mi abuela tal vez falleció de cáncer, mi madre tuvo cáncer, y ¿será que yo tengo cáncer? Y ahora hacen exámenes con probabilidades de si es que yo voy a repetir esa situación que se transmite en cadena. También es que yo no permito, me asusta o digo, no, no entra la enfermedad a mi casa, es mal vista. ¿Cómo miro la enfermedad en este sentido? Y también muchas veces causa aislamiento, tristeza, culpa, dolor profundo, miedo, no querer mirar esta situación. Y vamos a traer una visión desde la visión sistémica, y aquí tenemos a Bert Hellinger. Tati, tú tuviste la suerte también conmigo de estar presente en algunos talleres de Bert Hellinger. Cuéntanos un poquito sobre este científico, filósofo alemán. Bueno, Bert Hellinger, yo creo que, como tú dices, era un filósofo. Yo creo que era un hombre enamorado de la vida, porque él empezó a observar la vida. Y cuando uno observa la vida, descubre muchísimas cosas. Él era, para esto, obviamente, él tuvo mucha formación. Ya él fue profesor, él fue sacerdote, él fue psicólogo, terapeuta, y yo creo que un montón de profesiones que él pudo adquirir, y de todo eso Bert Hellinger fue sacando lo mejor, y lo mejor para crear que un método que ahora se llama constelaciones familiares, y que ayuda a poder mirar desde afuera lo que está ocurriendo dentro de un sistema.
Mirar desde afuera me refiero a salirme de la historia, porque hay veces que decimos es como que ya un destino está escrito y si la abuela tuvo cáncer, la mamá tuvo cáncer, entonces lo más probable es que yo también, y es como resignarme a eso, pero es decir, bueno, me salgo un ratito, veo y posiblemente yo pueda elegir diferente. Y ese fue el regalo que nos hizo Bert Hellinger a través de esta visión sistémica y las constelaciones familiares. Bueno, y aquí yo les traigo a otro actor, y este es Ricky Gerthammer, es un médico igualmente alemán, creador de la llamada nueva medicina germánica, que posiblemente sea la primera vez que oyen eso, decir, bueno, la nueva medicina germánica, es decir, sí, es algo diferente a la medicina alopática, que es la que estamos acostumbrados y manejamos todo el tiempo. Y Hellinger y Hammer, que ustedes les tienen presentes aquí, como ven, Bert Hellinger nació en 1925 y murió el año pasado, en el 2019, ya coinciden en algo bien interesante. Y es que la enfermedad no es una maldición, que es la visión tradicional, que nadie quiere dejar entrar a su casa o le tenemos miedo, culpa, nos asustamos, vemos la muerte ya cuando llega una enfermedad. Y dicen que la enfermedad no es una maldición, sino una propuesta de solución que nos lleva a la vida. Y aquí sí les invito a pensar, y lo digo porque a mí me ha pasado muchas veces que he estado tan enferma que sí he percibido y he sentido la muerte. O que, por ejemplo, me dio una vez una neurociatalgia del ciático, que no puedo pronunciar bien porque creo que hasta ahora me duele, que me quedé inválida, no podía ni incorporarme, me tenían que bañar, me tenían que dar de comer en la boca y todo. Y realmente ahí pude mirar y tomar los milagros de la vida y poder saborear nuevamente los instantes preciosos de tomar un baño de sol, de bañarme sola, de sentir la toalla en mi cuerpo, el agua caliente, el poder yo hacer las cosas sola. Y realmente cuando tenemos una enfermedad grave y fuerte, eso nos invita a saborear y estar presentes en la vida. Entonces yo estoy de acuerdo que es una propuesta de solución que nos lleva a la vida. Y Hammer, que es el médico que les estaba contando, descubrió algo muy interesante, que la enfermedad es una solución a un conflicto en nuestra infancia, si es que hemos sufrido algún trauma o situación difícil en nuestra infancia, que se quedó tal vez encapsulado y años después logramos solucionar esa situación, se manifiestan síntomas. Se manifiestan síntomas que nos llevan a la sanación. Y sin embargo, como nosotros generamos emociones intensas que se encapsulan y que no logramos gestionar, muchas veces esa solución, que puede ser a través de síntomas que sí pueden ser fuertes, nos llevan a la muerte. Eso es una situación y nos lleva la enfermedad a la sanación integral de todo nuestro sistema, y no solamente de nuestro sistema físico, sino también del sistema familiar, del sistema transgeneracional, de muchas situaciones que se presentan en la relación misma de la familia, a través de la recuperación de lo que descubrió Bert Hellinger, que son los órdenes del amor, que es la pertenencia, el orden y el equilibrio. Entonces, esta es la situación. Y no sé, Marga, aquí estaríamos hablando, porque a mí me encanta eso cuando hablamos de este tema que es la salud y enfermedad, que el momento en el que el síntoma se presenta como es cuando ya lo podemos ver, es decir, si ya me duele la cabeza, si es que ya no puedo mover bien la pierna, todo eso significa que algún mensaje hay que nos está trayendo para nuestra vida.
algún mensaje nos está queriendo mostrar esta enfermedad. Y cuando tú dices se produce la sanación, ¿estamos hablando de un tema físico netamente o más bien de una sanación a nivel de cuál fue el origen emocional de ese síntoma? Bueno, yo te diría, Tati, que realmente es una sanación, porque dicen, la solución lleva a la sanación. Y no hay cosa que se solucione, porque muchas veces una persona en un sistema familiar, no sé si ustedes hayan observado, que cuando alguien se enferma, el sistema familiar cambia. Posiblemente para servir mejor a esa persona, para mejorar las relaciones. Por ejemplo, yo conozco algunas familias que han estado separadas, peleadas durante años y que no han logrado superar tal vez situaciones de rencor, de distanciamiento, que cuando se presenta una enfermedad logran trascender esas situaciones de conflicto, de pensar diferente, de hacer las cosas diferente, de juzgarse unos a otros, y logran retomar las fuerzas de sanación a través del amor, a través del amor, a través de la comprensión, a través del servicio, y se hablan después de años que han estado peleados para ver en qué pueden ayudar, para solidarizarse, para aportar algo al sistema, porque realmente ahí se sienten que pertenecen y que realmente hay situaciones externas o cosas o desacuerdos que cuando llega la enfermedad son intrascendentes, por así decirlo. Uh-huh. Bueno, estábamos diciendo que las emociones que generan este tipo de situaciones de síntomas son fundamentales en un estado de equilibrio o trascendencia. ¿Y las emociones para qué nos sirven? Nos sirven primeramente para adaptarnos al entorno, es decir, cómo reaccionamos cuando estamos en una situación nueva, cuando hay cambios, cuando hay una amenaza, cuando necesitamos sobrevivir, cuando necesitamos nutrirnos, cuando estamos relacionados con otros o otras personas dentro de nuestro sistema o nuestra familia. Entonces es un sistema de adaptación y de alguna manera juegan un papel muy importante porque hay unas emociones, Tati, te cuento que esto es interesante y lo descubrí recientemente, ya que hay emociones primarias que son naturales, normales y necesarias. Y esta teoría desde el análisis transaccional lo que dice es que cuando las vives en el presente, porque justamente los días miércoles estamos trabajando con Humberto Garcés y él nos lleva en un camino que dice que lo importante es estar en el presente, no vivir en el pasado porque te causa depresión, ni en el futuro porque te causa angustia. Y que si logramos hacer todo lo que hacemos en el presente, estamos en un estado de equilibrio y de sanación. Entonces, estas emociones primarias, que es la alegría, el amor, la tristeza, el miedo y la ira, que nos sirve para adaptarnos al presente, si la vivimos de principio a fin, sin hacernos daño nosotros y sin dañar a los demás, pero las logramos sacar para afuera y como un fósforo dejar que se prendan y cuando ya nos van a quemar las manos soltarle y se apagan, entonces eso es saludable. Eso logra que estemos en equilibrio y en presente. Pero sin embargo, en nuestra crianza, ¿qué ha pasado? Que nos educan para juzgar las emociones y juzgar, decir, estas emociones son buenas, estas emociones no son tolerables o no son buenas dentro de esta familia. Inclusive, Marga, inclusive yo lo que podemos ver muchas veces en redes sociales o en general, podemos ver que las emociones son catalogadas como emociones positivas y emociones negativas. Y te dice, libérate de las emociones negativas. Ya Entonces, sácales de tu vida.
Más o menos, es decir, excluye las emociones negativas, anatema que se sabe decir muchas veces. Y las emociones secundarias realmente son aquellas que nos prohíben, ya sea por género. Por ejemplo, a un hombre como que es muy juzgado cuando llora, la tristeza, la sensibilidad. Dicen, no, un hombre macho fuerte no debe llorar. Las mujeres, en cambio, muchas veces, al menos en esta cultura, la ira no se les permite. Es decir, tienes que ser modosita, calladita. Prefiero que llores antes de que te comportes con ira, con violencia o con esa fuerza que genera la ira. Y al juzgar las emociones desde la cultura, desde la crianza, desde la casa, desde la escuela, porque ahí es donde nosotros transitamos para educarnos y adaptarnos a vivir en sociedad, digamos, como que no nos permiten ser honestos con las emociones primarias y eso logra que pongamos caretas. ¿Qué significa una careta? Yo tengo una rabia inmensa con alguien que quiero decir un montón de cosas y de pronto, como soy mujer y me es permitido la tristeza, lloro y cojo tristeza y me siento víctima en lugar de mostrar realmente lo que siento. Entonces vamos poniendo caretas a esas emociones y cuando ponemos careta logramos construir otras emociones que realmente no son reales. Por ejemplo, la culpa, la depresión, la envidia, la venganza, ganas de hacer daño a otro, que es una construcción social de poner caretas a ciertas emociones que son juzgadas. Uno no tiene que tener celos, ya, cuando es lo más normal. Si es que tú miras cuando eres pequeñito que alguien toma algo que te pertenece, tiene celos o tiene algo que tú quieres, es normal esas emociones, siempre que estén orientadas a un crecimiento y a un reconocimiento y a una pertenencia. Sin embargo, Tati, te voy a contar que no son solamente esas las emociones que tenemos, primarias, secundarias, sino que también tenemos emociones adquiridas. ¿Y qué son las emociones adquiridas? Y habíamos hablado desde este modelo sistémico que hay campos mórficos que nos habla el Aníbal y a veces decimos, bueno, y esa palabra extraña, y yo creo que es una de las pocas palabras extrañas que vamos a utilizar. Y para eso voy a coger este imán. Esto es un imán, ¿no? Esto es un imán que es, ahí están condensadas significa como un agujero negro, las emociones que no han podido ser conciliadas dentro de mi sistema. Hay ira, hay molestia, hay venganza, hay mucha situación de eso. Y yo soy un miembro de este sistema. Y a pesar de que estoy viviendo bien todo, de pronto estoy en ese campo, ¡pum!, me coge ese imán y es como que no me puedo soltar de ese campo, de esas emociones que pueden venir de muchas generaciones atrás. Ustedes ven que es muy difícil soltar este imán de aquí, ¿ya? Y son esas emociones o esas vivencias que vivió mi familia durante generaciones. Podemos decir, Marga, que a veces decimos, bueno, tengo una tristeza tan grande y no entiendo por qué, si en mi vida está bien, tengo trabajo, yo debería ser agradecida y sin embargo tengo tanta tristeza y no tengo una explicación. Podemos decir que esta podría ser una emoción adquirida. Puede ser una emoción adquirida del sistema, en decir, las mujeres de mi familia, por lo general, vivieron situaciones de victimización, de abuso, de maltrato, de tristeza, de no pertenencia, de no aceptación, de exclusión. Entonces, por lealtad, ¿qué significa? Yo pertenezco, soy parte de estas mujeres y hay esa información. Entonces, este campo magnético o como le llaman, mórfico,
ya campo mórfico, le vamos a decir magnético porque es como que atrae a todos los elementos del sistema. Y yo soy simplemente un pequeñito elemento que se pega a ese campo. Y una vez que se pegó a ese campo mórfico, como ustedes ven, soltarse a veces es imposible de este campo mórfico y yo no sé de dónde me viene ese llanto, esa tristeza, ese fracaso, porque muchas veces son no logro. Y a eso es lo que llamamos lealtades familiares. Yo me pertenezco, soy igual y yo no puedo ser diferente y voy a repetir un patrón de tristeza, un patrón de enfermedad, un patrón de no éxito dentro de mi campo o de mi sistema. Sin embargo, esto de las emociones ustedes pueden ver aquí en la diapositiva una mano que podríamos decir que es de la abuela, una mano que decimos es de la mamá y una mano pequeñita que vamos a decir que es la mía. ¿Por qué? Comparado con mi abuela y mi mamá, yo soy la pequeña. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tal vez mi abuela tuvo vivencias muy fuertes de rabia, de ira, de dolor, de angustia, de molestia y conflicto con el género masculino, porque muchas de las exclusiones o situaciones de conflicto son con polaridades. Y si yo soy femenino, muchas veces el conflicto va a ser con el contrario, con lo masculino. Entonces vamos a tomar solo ese ejemplo. Y la abuela cogió toda esa rabia, esa ira. Sin embargo, en ese tiempo no era permitido tener conflictos así graves con la relación de pareja porque podía ser excluida, podría ser maltratada y muchas situaciones de ese tipo. Y como ella no logró llevar a fin esas emociones primarias de acá, se transfiere esa información a su hija. Y la hija va a tener los mismos conflictos y situaciones con la misma situación de género, tal vez. Entonces va a transmitir, decir, yo no sé, mi marido no es así grave, pero la ira que yo tengo es el doble de lo que tendría que ser. Es decir, pasa una cosita así y mi reacción es de 10, cuando tendría que haber sido de 5. ¿Por qué? Porque yo cargo lo de mi mamá y cargo lo mío. Y dijo, pucha, yo no sé por qué tengo explosiones de ira, de molestia, de fastidio, de ganas de matar, porque muchas veces la ira se transforma en ganas de agredir al otro, de exterminación, de lucha, de guerra. Entonces, muchas veces la hija no puede manifestar y no sabe de dónde le viene esa carga, no logra solucionar ese conflicto de género tal vez y le cae a la nieta. Y digamos que nosotros somos las nietas. Y el rato de reaccionar emocionalmente tenemos una condensación. Condensación significa se juntó lo de la abuela, lo de la madre y lo mío, y ya se hizo una piedra grave, inmensa, que yo no sé cómo manejar porque no sé de dónde viene y está tan tejido y tan fuerte y tan condensado que lo manifiesto. Sin embargo, como no puedo matar a nadie porque las iras están grandes que necesito matar a alguien, de alguna forma me mato yo. ¿Y cómo me mato? Me mato a través de una enfermedad autoinmune. Y autoinmune significa que mis propias células no se reconocen y se atacan a sí mismas. Entonces la ira, en vez de verterla hacia afuera, hacia otro, o solucionar ese conflicto afuera, yo por compasión, por no agredir a otros, me ataco a mí mismo. Y o lo transfiero a un tercero, es decir, no tiene nada que ver mi pareja actual con esos conflictos y yo toda esa rabia la manifiesto contra la pareja que tengo. Entonces, eso significa emociones adquiridas. Entonces, aquí la pregunta a las personas que nos están escuchando y viendo es, ¿les ha pasado alguna vez que su emoción es tan intensa, es tan fuerte en comparación a la acción que están viviendo en el presente, que no saben de dónde viene o no saben cómo gestionar esas emociones?
Entonces ahí puede ser una respuesta o un camino la visión sistémica. Y a través de la visión sistémica, posiblemente un trabajo de constelaciones familiares para lograr mirar, ver de dónde viene esta situación que no puedo manejar y que puede tener consecuencias graves en mi salud o en la salud de los que vienen después de mí. Porque las emociones no gestionadas, desequilibradas, son las que causan las enfermedades. Entonces, dentro de esto, vamos a ver, Tati, no sé si tienes alguna pregunta o duda hasta aquí en relación a las emociones. No, está muy bien, está bastante claro, la gente está también tranquila con eso. Bueno, y les vamos a decir cuáles son los órdenes de la salud o de la enfermedad. Y aquí ¿Qué significa órdenes, mi Marga? orden, ya, sí, porque decir, bueno, ¿cuál es orden? Es como que mi general deme una orden y yo cumplo, no es por ahí. Los órdenes significan las reglas, el camino. Eso significa un orden. Un orden es un postulado que de alguna forma si se cumple, ya yo puedo tener salud. ¿Ya? O un orden que si no se cumple, yo voy por el camino del desequilibrio. Eso es un orden. Y dentro de esto de salud e enfermedad, te cuento, Tati, que la base de la enfermedad es la exclusión. ¿Y qué significa la exclusión? No sé si ven ahí una figura de unas personas que la mayoría están blancas y hay una persona roja y que le juzgan, le miran con el dedo y dicen, tú eres diferente, tú no perteneces, tú no deberías estar aquí o tú deberías ser blanco igual que nosotros. Y muchas veces de eso nos pasa dentro de los sistemas que pertenecemos. Y es la familia en el primer sistema, la escuela, el colegio, el trabajo, que la gente nos mira y nos excluye. Nos excluye porque pensamos diferente, porque hacemos las cosas diferentes, porque de alguna manera somos diferentes y no logramos encajar. Entonces, eso significa la exclusión. Y la exclusión es una contradicción entre lo que el Guillermo Rodríguez sabe decir, el bus de los buenos. El bus de los buenos, me subo al bus de los buenos y creo que yo estoy perfecto, que yo soy mejor que otros, que puedo juzgar a los otros y mirarles desde el bus y decir, ve, él tiene esta falla, estas. Y socialmente, una de las cosas de exclusión es el juzgamiento. El juzgamiento hacia mí mismo, porque no sé si ustedes se han visto en el espejo y se ven, sobre todo ahora, después o durante la pandemia, y dicen, wow, qué horrible que me veo, cómo he subido 10 kilos de peso, 6 kilos, me pasa esto, no me gusta esto, si es que fuera diferente, nos juzgamos a nosotros mismos. Juzgamos a los demás queriendo hacerles a nuestra imagen y semejanza. Eso pasa por lo general con la pareja, que decimos, bueno, tendría que ser más similar a mí o hacer las cosas como yo hago o demorarse menos como yo me demoro. Entonces, eso es juzgamiento y exclusión. No únicamente sacarle del sistema, porque si hay personas que son sacadas y excluidas por alguna enfermedad, genética. Por ejemplo, antes había algún síndrome y esas personas eran escondidas. Muchas veces en ciertas culturas inclusive eran matadas esas personas, ¿ya? Desaparecidas de esas personas porque eran una vergüenza, eran un pecado para la familia esa situación. Cuando había un embarazo, por ejemplo, dentro de la familia y no había un matrimonio de por medio, el hijo de esa persona era o abortado o era asumido como hijo de los abuelos para que no cause vergüenza al sistema familiar.
Ya cuando una persona consumía alcohol, drogas, también es juzgada, sacada del sistema familiar, o cuando no daba la talla o la medida de la familia, también era excluida. Entonces a eso llamamos los excluidos de la familia y es el equilibrio entre víctimas y perpetradores. Entonces, esta conciliación significa que sí hay polos, el positivo y el negativo, ¿ya? Y la lucha entre estos dos polos logra una exclusión porque cuando hay lucha o guerra, el uno quiere ser mejor que el otro y hay esta situación y muchas veces el uno mata al otro. Y cuando el uno mata al otro es un perpetrador y el que es matado o el que es absorbido es la víctima. Y cuando esto sucede, entonces hay un desequilibrio y hay una enfermedad. Entonces a esto se refiere el amor y el desamor. Y aquí está lo que tú decías, Tati, que la enfermedad es una guía que nos saca del laberinto de la falta de amor y de los sufrimientos, porque realmente los seres humanos estamos abocados a satisfacer nuestras necesidades y cuando estas necesidades no son satisfechas y las emociones que habíamos dicho, primarias, secundarias y adquiridas, son reprimidas, y hay lealtades ciegas, es decir, yo sin pensar te sigo en esas emociones, te sigo en esta negatividad, entonces hay la enfermedad. Sin embargo, desde este modelo, todo tiene una moraleja, todo tiene un aprendizaje y es cómo voy a encontrar esa moraleja, ese aprendizaje a través de la enfermedad. Y ahí puedes ver a Alicia en el País de las Maravillas, en el laberinto. Entonces es que vas por un lado, no encuentras, te sientes impotente, ciego, no logras mirar hacia dónde te lleva este camino. Y si es que este camino lo llevas con miedo, con culpa, con venganza, con rabia, con ira, con vergüenza y todo, entonces lo más seguro es que aboques a una de las enfermedades. Sin embargo, si es que logras trascender y en el camino descubrir qué tienes que aprender de este camino, qué tienes que conciliar con tu familia, con ti mismo en este camino, entonces te puede traer sanación. Bueno, y aquí vamos a ver qué hacer, porque una cosa es decir de dónde nos viene sistémicamente esta situación de la enfermedad o del desequilibrio, que es de la exclusión, es decir, no hay pertenencia, del orden, es decir, bueno, no respetamos el orden dentro de los sistemas, que los grandes son los grandes y nosotros que llegamos después somos los pequeños y no tenemos el mismo derecho de los que llegaron primeros, y el equilibrio en dar y tomar del sistema. No se respeta eso, entonces hay un desequilibrio, hay una enfermedad. ¿Qué vamos a hacer, Tati? ¿Aquí me puedes ayudar? Aquí sería importante decir, bueno, lo primerito que yo creo que todos los seres humanos necesitamos hacer es agradecer y honrar a esa conciencia creadora de vida. Porque a veces yo creo que una de las cosas más comunes que hay como hijos es que juzgamos a papá, juzgamos a mamá, a veces unos se quedaron, a veces unos se fueron. Sin embargo, yo creo que nuestra vida nos viene de más allá que es el hecho de que papá y mamá se hayan quedado o no, hayan hecho lo que pudieron o no. Yo creo que hay una razón más grande, que es esa conciencia creadora a la que hay que agradecer, honrar y decir, bueno, gracias a esa conciencia creadora mis padres se encontraron y por eso yo nací y estoy aquí. Eso es honrar a esa conciencia creadora. Otra cosa que es lo que decimos aquí también es agradecer la vida recibida, porque a través de mis padres me fue dada la vida,
¿ya? Y si yo puedo ser agradecido, voy a poder también agradecer el amor que hay en esa vida, porque solamente por amor pude haber venido yo al mundo. Y no me refiero a que mis padres se amaron o qué sé yo, puede que sí, puede que no, pero fue un amor tan grande el que generó vida, ya fue un amor más grande del que conocemos como relación de pareja o cosas así, que es el que generó vida en mí. Otra cosa importante para poder empezar a sanar es honrar a las personas, honrar a los humanos, ya como son y con su capacidad o incapacidad de amar. Porque hay veces que hay tanto dolor dentro de las personas, hay tanta historia, hay tantas situaciones difíciles que han vivido que eso les impide conectarse con esa capacidad de amar. Entonces, yo no puedo juzgar de que si lo hace, no lo hace, de que si es bueno o malo, simplemente es honrar porque es una persona y porque aún con su incapacidad de amar ha hecho lo mejor que puede para estar aquí en la vida y estar conectado, estar vivo, trabajar, hacer, ser padre, madre, lo que sea. Con todo lo que le costó, está aquí y eso ya es bastante. Como Bueno, habíamos una dicho. cosa que me gustaría hablar es de la fuerza de sanación y es creer en la fuerza de sanación y equilibrio y es creer en la vida perfecta. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo realmente creo en la fuerza de sanación. Yo creo que mi organismo es sabio, que todo lo que creó o que está en la vida es perfecto y que dentro de eso hay una fuerza que lleva al equilibrio. Y si ustedes creen en la fuerza de sanación, porque las creencias realmente llevan a la acción, ayer hablamos de ese tema, es decir, cuando uno tiene una creencia firme y fuerte y lo menciona a través de la palabra, se cumple esa situación, se transforma en acción. Entonces la fuerza de sanación es esa capacidad de los seres humanos de buscar el equilibrio, de ir a la vida, de tomar la salud y volver nuevamente al camino o al equilibrio. Entonces, si creen en esa fuerza de sanación, muchas enfermedades que a muchos les parece y dicen, bueno, ya se murió, y no sé, por eso dicen los milagros ahí, que es a través de esa fuerza de sanación que se revierten ciertas cosas que parecen imposibles a simple vista. Ujú. Después es Y, tomar a mamá y a papá. Y aquí ujú. hablas tú, Tati, porque realmente tú eres experta en ese tema de tomar a mamá y papá. Sí. Y yo, para este camino de tomar a los padres, porque uno piensa que tomar a los padres es, no sé, llevarme súper bien con mi madre o llevarme súper bien con mi padre, es estar, amarles locamente o lo que sea, pero no va por ahí. Yo creo que todos los hijos amamos a nuestros padres hayan hecho lo que hayan hecho. Esa parte nuestra interna, esa parte esa esencia que generó vida en nosotros es amada. Sin embargo, muchas veces nos enojamos con nuestros padres porque estas creencias de las que tú hablas, Marga, de que a veces papá hizo algo bueno o mamá hizo algo malo o al revés, y todo eso nos van permitiendo conectarnos con esto que es el juicio y de ver qué es ser un buen padre y qué es ser una buena madre y etcétera, etcétera. Y eso va haciendo que nuestra mente vaya creando lo bueno y lo malo, y en lo bueno y lo malo, entonces ahí papá fue bueno, mamá fue mala o viceversa, y ya me desconecté de esto de tomar a los padres. ¿Cuándo puedo tomar yo a los padres, a mamá y a papá? Es simplemente cuando yo acepto que lo que ellos hicieron por mí o hacen por mí es lo mejor que pueden hacer. Que no podían darme más, que me dieron lo que pudieron darme, así sea poner la semillita y el espermatozoide de papá o el óvulo de mamá. Eso fue todo lo que pudieron hacer, pues eso, agradecer.
y sin tener la expectativa de que algún día le tengo que perdonar a mi padre o a mi madre por lo que hizo o no hizo, entonces cuando dejamos todo ese juicio podemos decir que estamos tomando a nuestros padres, como fueron, como son, como serán. Yo siempre digo en consulta, tu padre, tu madre no va a cambiar. No necesitamos que nuestros padres cambien, no necesitamos revivirles para decir, ojalá me perdone o ahora te perdono. No necesitamos nada, es simplemente conciliar dentro de nosotros y tomarlo todo. Ese ejercicio, Marga, si solamente hiciéramos ese acto, yo creo que realmente empezaríamos a ver la vida de una manera diferente. Y de esa manera estaríamos en el siguiente paso, que es tomar al antepasado excluido. Cuando alguien del sistema ha sido excluido, ha sido sacado o ha sido juzgado y nosotros le damos un lugar sin eliminando el juicio, entonces podemos decir que estamos tomando todo lo que fue excluido en nuestro sistema familiar. Y de ahí algo que es difícil, Marga, y digo es difícil porque creo que este camino que es de ir tomando la vida y tomando todo como es, a veces se presentan estos síntomas de enfermedad que son dolorosos, que son fuertes, y honrar y agradecer eso a veces se complica. Sin embargo, cuando realmente lo hacemos y logramos ver que detrás de este síntoma que se está manifestando hay un aprendizaje, como tú nos mostrabas, entonces podemos agradecer que tal vez por esta enfermedad yo tenga que estar acostada por fin y no me pueda levantar y pueda recibir ahora porque siempre he estado acostumbrada a dar y ahora tenga la capacidad de recibir, de que me atiendan, de que me mimen, de que me cuiden, en lugar de enojarme, sino recibir todo eso. Eso es honrar la enfermedad, eso es aprender de ella. Y aquí dice otra que es reconocer y agradecer los pensamientos negativos propios, porque como te decía, con este boom del pensamiento positivo, de la palabra positiva y todo eso, pensamos que necesitamos excluir lo que no es aparentemente positivo. Y no se trata de eso, sino que es reconocer que yo puedo tener pensamientos negativos, es reconocer que yo puedo tener emociones negativas, que es parte de la vida, que es parte de la polaridad y que simplemente yo los reconozco y digo, sí, es verdad, estoy teniendo estos pensamientos negativos, darles gracias y decir, bueno, si me tienen que enseñar, que me enseñen y si no, pues simplemente darles las gracias, porque lo que vamos a hacer de esta manera es devolver esos pensamientos que no nos están ayudando a crecer o esas creencias a nuestros antepasados. Por ejemplo, si es que había un pensamiento, no sé, me invento de que las mujeres tienen que ser bien portaditas y no tienen que hacerle tener iras al marido y cosas así, que yo recuerdo mucho eso de mi abuelita, que decía que no hay que hacerle tener iras al marido. ¿Ya? Entonces decía, ¿cómo esta educación hizo que esta sensación de tal vez de rabia o de molestia se vaya aplacando? Ahora es saber que sí, puedo tener rabia con mi esposo, puedo tener ira con mi esposo, sin embargo, es reconocer y cuando lo reconozco lo devuelvo. Lo devuelvo al pasado, devuelvo al origen que puedo saber o no puedo saber y así la emoción esta no va a tener que salir ni explotar, sino simplemente va a servir de fuerza y de crecimiento para nuestra relación. Bueno, y Y dentro de esto quería también, no solamente estas creencias, sino las emociones que me habíamos dicho, porque las emociones condensadas que vienen del pasado, los conflictos no resueltos, los desequilibrios que nos vienen uno tras otro de los sistemas familiares, ya no son nuestros. Y si nosotros podemos devolver, por ejemplo, en muchas familias se ve suicidios o personas que van a la muerte, es decir, un movimiento de yo te sigo lealmente, si es que tú tomaste ese camino, yo sigo por ese camino de enfermedad, ese camino de muerte. Y de alguna forma devolver
atrás, lograr cortar con esa situación con respeto, con amor, con honestidad, sabiendo que pertenecemos a ese sistema que sí nos filtra, o el campo mórfico que ya habíamos dicho que es el imán, nos jala a esos pensamientos o a ese volver sin salud, y sobre todo es asentir a la vida con salud, agradecer y tomar minuto a minuto, respiración a respiración, y agradecer que nuestro cuerpo es perfecto, que es sano, que no tiene por qué desequilibrarse si nosotros estamos en el presente, tomando como adultos lo que hay, agradeciendo, honrando todas las situaciones que nos vienen a la vida, incluso estos desequilibrios a través de síntomas que nos traen aprendizajes grandes en nuestra vida. Y por último, para acabar con este tema, ustedes ven a un lado las víctimas y a otro lado los perpetradores. La conciliación de estas dos fuerzas, de estas dos polaridades, ya logra que haya la salud. Cuando soltamos la lucha, cuando soltamos la guerra, cuando soltamos la perfección, cuando soltamos creernos dueños de la verdad o subirnos en el bus de los buenos, como dice, entonces ahí dice Bert Hellinger, honrar a los padres significa tomarles tal como son, y honrar la vida significa tomarla y amarla tal como es, con el principio y el final, con la salud, con la enfermedad, con la inocencia y con la culpa. Entonces, ahí lograremos el equilibrio y lograremos la sanidad. Porque, como decimos en todos nuestros talleres, estas víctimas y estos perpetradores no están afuera, están dentro de nosotros mismos, están luchando en cada una de nuestras células. Todo esto de lo masculino y femenino no está afuera, está adentro. Y si es que nosotros tenemos conciliación y paz dentro de nosotros mismos, dentro de nuestras células, también va a haber equilibrio, conciliación, paz, y con el amor que nos cubre a todos vamos a lograr convocar a las fuerzas de sanación para que logre volver las aguas a su cauce, y volver las aguas a su cauce significa el equilibrio. Uh-huh. Y esta es una invitación, mi Marga, a mirar a la enfermedad o al síntoma como un camino de crecimiento, como un camino de amor, como un camino de conciliación, como un camino de aprendizaje, como veíamos en ese gráfico que nos mostrabas de Alicia en el País de las Maravillas. A veces, por más que vayamos por un camino y por el otro, no encontramos la salida. Así que yo creo que una de las tantas propuestas que existen ahora para encontrar ese camino. Así que bienvenido. Antes de terminar, Tati, habíamos quedado en hacer un análisis de caso. Y aquí tenemos uno que nos escribió, dice: María, mujer divorciada, 45 años, tiene un diagnóstico de fibromialgia, diagnóstico controversial porque al no encontrar síntomas físicos ni en los exámenes de laboratorio, se diagnostica fibromialgia, y la fibromialgia es una afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo, fatiga y otros síntomas. Y las personas con fibromialgia pueden ser más sensibles al dolor que aquellas que no la tienen. O sea que les duele todo, porque de alguna forma la palabra fibromialgia viene del latín fibro, que significa fibra, del griego mio, que significa músculo, y de algia, que es el dolor. Y dentro de la visión sistémica de constelaciones familiares, es más o menos dolor en las fibras familiares. Es decir, está tan sensible las raíces, las fibras familiares, que me duele todo. Y María es una mujer que nos cuenta que se encuentra en una contradicción en amor, porque
ser divorciada tiene sentimientos muy intensos hacia su expareja y no logra soltarla emocionalmente, a pesar de haber sufrido maltrato, infidelidad, desprecio de su expareja. Está en un estado depresivo, se siente víctima de las circunstancias y nos dice que de alguna forma la visión que tienen otras personas es que es una mujer muy sumisa, muy servicial, que no logra poner límites dentro de las relaciones en este sentido. Entonces, eso es lo que nos dice esta situación de la fibromialgia. Y, y desde las constelaciones familiares, la fibromialgia dice que es una fase activa de una expiación de un daño hecho a otros no asumido por la persona o la familia. ¿Qué significa esto dentro de esta visión? Y María nos contaba que su madre y algunas de sus hermanas sufren de esta enfermedad, que viene desde muy atrás. Entonces, como habíamos hablado, que la enfermedad, los síntomas de la enfermedad muchas veces se trata de una identificación con un excluido de la familia. Y habíamos dicho que los excluidos son los que son sacados de la familia porque hicieron un daño tanto al sistema familiar o a otros sistemas familiares y son sacados, son excluidos por haber hecho daño. Y un más pequeño del sistema se hace cargo de las emociones del excluido. Y muchas veces los excluidos no logran ver que hicieron daño, porque desde la visión de ellos era lo mejor que pudieron hacer. Inclusive si fue matar, era lo mejor que pudieron hacer, sin lograr reconocer, asumir o responsabilizarse del daño causado. Y en otras generaciones del sistema, algunas personas cargan con este dolor familiar de no sentir identificarse con la persona que no logra asumir la responsabilidad del dolor causado hacia otros. Y en la forma de equilibrio dentro de lo sistémico puede ser que las personas que lo cargan se hacen cargo, decir yo me hago cargo por ti del dolor que hiciste a otras personas, porque son personas muy sensibles, muy sumisas, muy servidoras, entonces cargan el dolor causado a miembros de la familia o de otros sistemas a través de esta enfermedad. Entonces eso puede ser una forma de mirar como metáfora esto de la fibromialgia dentro de una familia, habiendo muchas formas más. Sin embargo, como se nos acabó el tiempo, en las próximas ocasiones miraremos un poquito más qué pueden ser otras enfermedades, porque otras de las enfermedades que de alguna manera llaman la atención son las enfermedades autoinmunes, las que el propio organismo daña sus propias células. Entonces, posiblemente la próxima reunión, el próximo jueves, estaremos hablando de enfermedades autoinmunes. Listo. Muchas gracias. Bueno, muy contenta y muchas gracias a todos quienes nos escribieron, Silvana, está Katy, está Pale, y Ambal Pale dice, están varias personas que nos estuvieron acompañando, así que muchísimas gracias. Nos veremos, les mandamos un fuerte abrazo y nos veremos la próxima semana. Igual las personas que nos acompañaron en Zoom, les mandamos un cariñoso saludo. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana a las 7:30. Recuerden, tenemos el viernes de emprendedores, así que acompáñennos el día de mañana. Y otra cosa, Tati, es que vamos a iniciar de este sábado en 8 el taller de la pareja. Entonces, las personas que quieran inscribirse en nuestro taller de la pareja pueden comunicarse a través de la página para darles mayor información. Y el tema es la pareja, un camino de sanación, porque aquí todo nos lleva precisamente
a sanarnos entre todos. Así que, Marga, invitadísimos todos. Nos vemos el día de mañana y con los demás pues nos veremos el día lunes. Un abracito, chao, chao. Hasta luego, gracias.